está visitando nuestra hermana por primera vez, María del Carmen. Le vamos a dar la bienvenida a María del Carmen, a Daniel y a Natalia, que nos están visitando. Le damos gracias al Señor, porque yo creo que hoy se va con algo que el Señor le va hoy a entregar. Hoy el mundo está festejando Día del Enamorado, pero nosotros tenemos el amor de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Y hoy venimos a festejarle a Él, porque Él se lo merece todo. Toda la gloria es para Él. Él se merece todo, porque Él nunca se aparta de nosotros. El amor del mundo se aparta, pero el amor de Dios nunca se va a apartar. Aún en los momentos difíciles, Él está con nosotros. Él nos está acompañando, abrazándonos y nos dice, adelante, seguí. Así que le damos toda la gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios, que hoy está en San Marcos 4, del 12 en adelante voy a leer. Y dice así: la enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído, oiga para oír. El que tiene oído para oír, oiga. Gloria a Dios. Una hermosa palabra que el Señor nos enseña y nos da ejemplo del sembrador. Nos da ejemplo de la semilla. Que muchas veces nosotros, damos palabra al Señor, llevamos la palabra del Señor y sembramos, y la semilla cae en cada corazón. Y muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor ha sembrado, lo que nos dio el Señor, esa semilla. Y el Espíritu Santo es la que nos trae, la que riega, y en nosotros también está en nosotros esa semilla que pueda crecer, esa semilla que pueda estar regando todos los días para que pueda germinar y pueda dar fruto. Pero a través de eso necesita la oración y la palabra de Dios, porque también voy a leer después en Mateo 13, 18, ahí el Señor nos aclara mejor su palabra, la semilla. Y voy a leer un poquito que dice: oí pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. ¿Qué fue sembrado en sus corazones? Que fue sembrado junto al camino. ¿Qué significa eso? Que el Señor muchas veces nos entrega palabra, compartimos la palabra, y por ahí dejamos de regar esa palabra. Dice que la palabra de Dios es el reino de los cielos. Esa es la palabra que nosotros tenemos que sembrar, la palabra de Dios. Y muchas veces no lo entiende. Cuando uno llega por primera vez y le entregamos una palabra al Señor, viene a buscar de Dios, muchas veces no lo entiende, porque el enemigo hace que no la entienda, para que no la entienda la palabra y para que no la pueda entender. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Le pone duda a nuestro corazón, trae duda, y eso deja no crecer la palabra. Entonces eso muchas veces dejamos por un lado, y dejamos de un lado
y no leemos la palabra, porque en la palabra, en la Biblia, podemos encontrar todas las promesas, todo lo que Dios nos quiere entregar. Dice que cuando cayó en el camino, vino el enemigo y lo arrebató de nuestro corazón. Y ahí nosotros nos quedamos. No atendemos esa palabra que el Señor nos está entregando. Pero también tenemos que nosotros ser obedientes cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios a nuestros corazones, creerlo, ser fiel a la palabra. Pero también tenemos que regar esa semilla con su palabra, con la palabra, con la oración. Porque a través de la oración y de la palabra podemos crecer espiritualmente. Porque si no le ponemos palabra y no le ponemos oración, eso se ahoga, se muere, queda ahí en nuestro corazón y no tiene fruto. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere hablar, nos quiere decir. Yo hace poco, voy a dar un testimonio que hace poco encontré a un chico que iba a la escuelita. Iba a la escuelita junto con mi hijo, más o menos tiene la edad de mi hijo. Y hacía muchísimo que no le veía. Hacía más o menos entre 10, 15 años que no le veía más. Y la otra vez me encontré con él y nos pusimos a charlar. Ella es un hombre grande, ya tiene hijos, un padre de familia, y me dice que está congregando. Hace 2 meses que empezó a congregar. Que esa semilla que fue sembrada en la escuelita donde le enseñaba, ahora que un hombre grande, padre de familia, esa semilla empezó a brotar en su corazón. Y él empezó desesperadamente, porque dice que vino palabra, empezó a venir cosas en su mente, palabras que le había enseñado en la escuelita. Mire cuántos años pasó esa semilla que quedó en el corazón. Y ahora esa persona está congregando con sus hijos, su esposa, y está yendo y está enamorado de Dios. Entonces, muchas veces nosotros damos palabra y después le dejamos ver a esa persona, pero la semilla queda en el corazón de esa persona. Lo importante es que nosotros sigamos llevando el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de salvación que seguimos llevando, porque tarde o temprano esa semilla va a ir creciendo en esos corazones y le va a traer una palabra, le va a molestar en su corazón una palabra. Por cuando él está pasando, porque me decía este chico, estaba pasando un momento difícil. Y ahí empezó la palabra. Y le contó a su esposa. Le dijo, mira, viene en mi mente palabra. Y yo no sé. Y le dice, yo iba a la escuelita. Iba en tal parte de la escuelita. Y vamos, le dice la señora. Y fueron. Y empezaron a congregar. Es hermoso. Es hermoso porque llevar el reino de Dios, en el Espíritu Santo después se encarga de traer un recuerdo cuando éramos niños, qué es lo que hacíamos en la escuelita. Por eso es muy importante que los niños tengan su clase, porque de esa palabra nunca se va a apartar, porque aunque sea viejo, la palabra de Dios lo dice, va a repetir esa palabra como hizo con este chico. Y hoy el Señor nos quiere enseñar a través de las parábolas que Él, el sembrador, somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios, pero que queda en nuestro corazón. Y tenemos que empezar a caminar. Nosotros ya conocemos al Señor, somos su iglesia. Pero muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades, pero tenemos que seguir el camino de Dios. Tenemos que llevar
y extender. Cuando más problemas tenemos que llevar a extender al reino de los cielos. Porque ahí el Señor, que muchas veces prueba nuestra fe. Hoy el Señor nos está hablando de, al principio no habló de la fe, no habló de la salvación. Y hoy el Señor quiere salvar. Habló en San Juan 3:16, que Él vino a este mundo para salvar, no para condenar al mundo. Él trae salvación a este mundo. Y está en nosotros llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de salvación. Aunque después venga el enemigo y quite la palabra que quiere quitar, porque ya quedó sembrado en nuestro corazón. La palabra quedó ahí, pero si el enemigo quiere poner duda, dice, no es para vos, la iglesia no es para vos. La iglesia es para todo. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. El Señor es la que riega, el Espíritu Santo es la que está regando cada día. Pero está en nosotros de poner, de regarlo, de cuidarlo. Y cuidar de poner cada día una palabra. Leer todos los días un texto bíblico. Y tratar de memorizar esa palabra, para que esa palabra muchas veces quede en nuestra mente. Muchas veces nosotros leemos la palabra y después nos olvidamos, y cuando viene el problema, esa palabra te vino en tu mente y vos dijiste, esa palabra yo había leído. O escuchás otra persona que habla esa palabra y dice, pero esa palabra yo ya la había escuchado. Esa palabra quedó en mi mente, quedó en mi corazón. Cuando abrimos el corazón a Cristo, Él se encarga de traernos en nuestra memoria, en nuestro corazón. Tenemos que ser fieles a las cosas de Dios. Tenemos que ser personas que realmente busquemos de la presencia de Dios. Y en el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento lo recibió con gozo. Muchas veces cuando recién llegamos a la presencia de Dios y nos da una palabra y recibimos con tanto gozo esa palabra, pero después, ¿dónde queda esa palabra? El gozo se va después y se ahoga la palabra de Dios. Muchas veces recibimos esa palabra, pero no lo sabemos porque el enemigo es que se encarga de cada cosa. El enemigo no estudia, y más aún cuando somos nuevos en el camino de Dios. Por eso es tan importante congregarnos, porque la palabra nos dice que tenemos que congregarnos, porque la unidad del Espíritu, la unidad está dentro de la iglesia. Estas 4 paredes, por eso el Señor mandó una iglesia, pero ¿para qué? Para estar en comunión, para tener unidad en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Ahí nos encontramos, les conocemos a nuestros hermanos, porque yo no conozco a ninguno de mis hermanos, pero ahí conocemos los problemas que ellos tienen y podemos orar el uno por el otro, porque su palabra nos enseña que tenemos que orar el uno por el otro también. Y ahí está para que nosotros crezcamos, pero no dejemos de congregar tampoco. Tenemos que venir, aunque no importa si llueve, si hace frío, si hace calor, pero tenemos que darlo al Señor lo mejor de nosotros, porque Él nos da lo mejor. Él nos ama de tal manera, porque Él amó al mundo. ¿Por qué el Padre mandó a su Hijo, el único, para derramar su sangre en la cruz por nosotros? Ninguno de nosotros no somos perfectos. Todos los que estamos acá somos imperfectos. Le miremos por donde miremos, tenemos desperfecto.
Pero lo único que es perfecto es Dios. Y si cada día nos vamos a su presencia, Él nos va a perfeccionar cada día, porque Él quiere venir a buscar su pueblo. Él viene a buscar un pueblo que Él compró con sangre. Y eso viene a buscar, su pueblo, su amada, para estar en la boda del Cordero. Yo quiero ir. Yo siempre digo, siempre le digo a Ale también, que yo sufro mucho del calor. Yo no quiero ir al infierno, porque si hace calor acá en la tierra, ¿cómo será el infierno? Y yo no quiero ir al infierno. Yo quiero perfeccionarme cada día. Cada día nosotros no somos perfectos, como recién dije. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero cada día si vamos a la presencia de Dios y le entregamos cada cosa y le pedimos al Señor perdón, Él nos perdona, pero también ese perdón tiene que ser no hacer lo mismo, caer con el mismo problema y volver a caer con el mismo problema, no. Una vez que caíste en ese problema, pedirle perdón al Señor, pido el perdón al Señor, me levanto de ese problema, pero ya no lo voy a hacer más. Tengo que mejorar, cada día tengo que ser mejor, porque el mundo está mirando qué es lo que no hacemos nosotros. Los ojos del mundo están sobre los hijos de Dios para acusarnos. Y si caminamos correctamente, caminamos conforme a la voluntad de Dios, el enemigo no puede acusarnos, porque somos débiles, podemos caer, pero sí, el Espíritu Santo es la que nos levanta, el Espíritu Santo es la que nos guía, el Espíritu Santo es constantemente que nos está alentando, siempre Él está a nuestro lado y Él nos está guiando, Él nos está perfeccionando cada día, porque su amor es perfecto, en el nombre de Jesús. Y dice en el 21, en el 22, dice, el que sembró entre ese espino es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogaron la palabra y hace infructuosa. Muchas veces también eso pasa con la riqueza de este mundo. Dejamos la palabra de Dios, porque viene, no mira, vemos las cosas del mundo, vemos la que el Señor nos entregó, pero estamos viendo aquellas cosas que no nos pertenecen a nosotros. La avaricia, del querer más. Y eso, Señor, también ahoga su palabra, esa semilla que nosotros, que sembró nuestro corazón. El Señor es tan maravilloso, tan hermoso, que muchas veces nosotros nos falta conocimiento muchas veces de la palabra de Dios. Su palabra dice que el pueblo de Dios, por falta de conocimiento se perdió el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros nos falta eso, nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios cada día, aunque no la entendemos muchas veces, porque a veces no la entendemos porque nadie somos entendidos, porque muchas veces no la entendemos la palabra de Dios, pero están otros hermanos que están más crecidos que yo y le puedo ir a preguntar, ¿qué dice esta palabra? O al Espíritu Santo, enséñame qué dice esta palabra. Y Él nos guía, Él nos enseña. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra, obedientes a lo que el Señor hoy nos está llamando. Que cuidemos nuestro corazón, para que en nuestro corazón entre su palabra y nuestro corazón sea el templo del Espíritu Santo. Porque en el templo del Espíritu Santo tiene que haber una santidad, una sanidad interior en nuestros corazones. La paz tiene que reinar en nuestro corazón para que el templo se viviente en nuestras vidas.
Nosotros somos el templo viviente. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Si nosotros no cuidamos el templo de Dios, ¿quién va a cuidar de nosotros? El enemigo que viene para traernos cosas, que traernos engaños, dudas, murmuraciones, critica. Muchas veces no critica, pero yo no sé, pero el mundo muchas veces critica a los hijos de Dios. ¿Por qué será? Pero yo no escucho a brujos, a satanistas, a curanderos que le critican o hablan más de ellos. Pero sí a un hijo de Dios está para criticarlo, para mirarlo, para ver qué hace, qué hacemos, cómo es nuestra vida. Y si caminamos una vida ordenada delante de Dios, nadie nos puede venir la crítica, pero el Señor es que nos va a defender siempre. El Señor es la que siempre nos va a defender, porque caminamos en santidad. Y hoy el Señor nos quiere que seamos santos delante de Él, que caminemos en santidad. Busquemos su rostro, busquemos su presencia, busquemos de su palabra, que cada día tenemos un encuentro con Él, para que esa semilla que Él puso en nuestro corazón aún tenga fruto y abundancia de fruto. Y llevemos su palabra, no importa si la persona recibió la palabra, vos la sembraste, yo la sembré. Ahora queda en las manos de Dios. Está en la mano de Dios y esa persona lo recibió. Después el día de mañana cuenta tiene que darle a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos entregó? ¿Qué hicimos con la semilla que el Señor? ¿Qué hicimos con la palabra? ¿Dimos la palabra? ¿Pusimos en práctica la palabra de Dios? Y eso el Señor nos va a reclamar, porque todo tenemos que pasar a la presencia de Dios, al juicio de Dios. Cuando estamos en la presencia, este es el tiempo, es un tiempo de buscar de Dios, un tiempo que tenemos que caminar con el Espíritu Santo, el tiempo de dejar toda y buscar del Señor, porque vemos que este mundo está cada día peor. Pero si tomámonos de las manos de Dios y buscamos de la presencia de Dios, Dios está con nosotros. Él es el que nos guía, Él es lo que nos sostiene. Aunque tengamos luchas, pruebas, dificultades, porque el enemigo eso es lo que nos hace tropezar. Y muchas veces el Señor nos permite muchas cosas, a ver hasta dónde nuestra fe va. Si en el primer trompiezo caemos y dejamos todo, bueno, yo me voy de la iglesia porque yo me fui a buscar bendiciones y para mí no hay bendición. No, vos si viniste a buscar al Señor, primeramente dice buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás, todo vuelve, todo el Señor nos da. Pero primeramente tenemos que buscar eso del Señor. Buscar su presencia, buscar su reino, llevar la palabra a aquellos que todavía no conocen la palabra de Dios, los jóvenes que están perdidos bajo las influencias de la droga, del alcoholismo, a los ancianos que ellos son las que sufren, las que están solos. Ayer hablábamos con Janet cuando salimos del hogar. Y el Señor nos respalda de una manera impresionante, porque cuando llegamos en el hogar, las abuelas nos esperan con tanta alegría. Y le puede preguntar a Janet que ella habla con las abuelas, le cuenta. No tenemos mucho tiempo para hablar con ellos, pero nosotros le pedimos, siempre con Janet, le pedimos que el Espíritu Santo aún consuele esos corazones que están heridos, esos corazones que están abandonados, que están solos. Y ayer, para sorpresa nuestra, encontramos que una abuela hacía una semana que entró en ese geriátrico.
Y otra abuela otra abuela realmente con Janet nos reíamos. Porque una abuela que es calladita, cuando entró le predicó. Le dijo, acá viene dos señoras que es de la iglesia. Y le dijo, yo tengo miedo a la muerte. Bueno, yo estaba peor que vos, pero ahora estoy bien. Porque recibí a Cristo a mi corazón. Y esa abuela me dijo, ¿cómo puedo hacer para recibir a Cristo? Y le digo, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Sí quiero. Le hice la oración de fe, oramos por ella. Y cuando salíamos nos fuimos a despedir. Y dice ella, me siento tan bien, tengo una paz. Y eso lo hace solamente Dios. Por eso es tan importante. Y nos dio tanta alegría. Salimos con Janet gozosa. Porque vemos cómo Dios nos respalda. Porque vemos que cuando llevamos una palabra, cuando la primera vez fuimos, las abuelas estaban mal. Y nosotros seguimos. Llevamos la semilla. Muchos de ellos no creían, no quisieron. Pero ahora todos nos están esperando. Y esa es la semilla que fue entregada en los corazones. Pero nosotros seguimos insistiendo. Llevamos palabra, hablamos con ella, le dimos una palabra a cada uno. Y ella nos está esperando. Y muchas veces dice, con nosotros, esa palabra ya he leído. Hoy ya mismo cuando nosotros estamos hablando con una palabra o le leemos una parte de la Biblia, dice, esa palabra yo lo sé porque ustedes trajeron tal día esa palabra. Y esas abuelas tienen un corazón abierto para el Señor. Tenemos que seguir llevando el Evangelio. Tenemos que seguir plantando la semilla. Tenemos mucha semilla para plantar. Tenemos muchísimas semillas para llevar y plantar en los corazones, para que esa semilla tenga fruto. Pero también tenemos que seguirlo a esa semilla, porque muchas veces queda ahí esa semilla. Y si nosotros no lo vamos a regar, porque muchas veces el Señor nos permite a nosotros también que no nos va, que nos movemos también. Tenemos que movernos nosotros también, porque no es cosa que nosotros dejamos y después nos quedamos en nuestra casa. Nos tenemos que ir, llamar, preguntar cómo está, trabajarlo, porque hay personas difíciles, pero tenemos que trabajarlo a esa persona también. Tenemos que ver, tenemos que trabajarlo, tenemos que llevarlo. Una palabra de aliento, una palabra que realmente pueda ellos poder entender. Nosotros cuando llevamos a los abuelos, ya son abuelos de 90 años, la mayoría tiene 90 años. Entonces siempre le pedimos al Señor que nos dé una palabra para que ellos lo puedan entender. Entonces el Señor siempre nos guía por una palabra fácil para que ellos lo puedan entender. Y de ahí desarrollamos entre toda la palabra y cada uno entiende a su manera. Ayer a Janet leyó una palabra y le preguntaba qué entendía yo de esa palabra. Y yo le respondía. Le digo, yo entiendo tal y tal cosa. Y era lo que el Señor estaba trabajando en esos corazones. Y realmente vimos que el Señor trabaja en esos corazones. Y así va a trabajar en cada uno que llevemos su palabra, que extendemos el reino de Dios. Porque Dios es el único que nos puede salvar. No hay salvación de un curandero, no hay salvación de nada, solamente Dios. Dios que nos trae la vida eterna, Dios que mandó a su único Hijo para traernos a nosotros salvación y vida eterna. El mejor regalo que Dios nos ha entregado, y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que cuidar la presencia de Dios. Tenemos que cuidar, andar caminando en santidad. Todos los días, muchas veces nuestro carácter es difícil, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestro carácter.
trabaje en cada uno de nosotros. No todos somos iguales. No todos los corazones son iguales. Hay corazones sensibles, hay corazones que están heridos, y ahí en esos corazones heridos es el Espíritu Santo que tiene que trabajar. Hay corazones que están con angustia, con dolor, pero es ahí el Espíritu Santo que tiene que trabajar y tiene que moldearnos cada día. Hoy estamos en las manos del alfarero, las manos del sembrador que nos dio la semilla para sembrar, y la cosecha lo vamos a levantar, porque realmente vemos que mucha semilla que fue sembrada, hoy podemos levantar esa cosecha. Y hoy es el tiempo de levantar la cosecha, pero hay nueva semilla que tiene que entregar, y tenemos que entregar esa semilla para que pueda extender su reino. Amén, gloria a Dios. Bueno, hasta que he compartido esta palabra, y vamos a ponernos un poquito de pie y vamos a estar orando por esta palabra. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú me has entregado, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Señor, he dado tu palabra, Señor, lo que tú me has entregado, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que sea tú ministrando cada corazón, Espíritu Santo. Aún esos corazones, Padre, que ha entrado la semilla, pero están ahí, Señor. Y no tiene, Padre de los cielos, Espíritu Santo, una raíz porque quedó ahí, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que sea tú ministrando, Señor, para que pueda dar fruto, para que pueda dar, Señor, esa semilla, crecer aún en los corazones. Espíritu Santo, aún, Señor, donde entregamos palabras, Señor, que hoy pueda dar, Señor, fruto esas palabras, Padre. Pero hoy te pido por tu pueblo, Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, por lo que han venido a buscar, Señor, una respuesta. Ha venido, Señor, a buscar un consuelo, tal vez, Señor. Dios mío, aquellos que están afligidos, aquellos que tienen un corazón, Señor, oh Padre de los cielos, angustiado, con tristeza, con dolor, con angustia. Te pido, Espíritu Santo, que sea tú obrando en cada vida y en cada corazón. Espíritu Santo, que tu presencia esté ministrando, que tu presencia esté ordenando aún nuestros corazones, nuestras vidas. Hoy entregamos delante de ti, hoy entrego la vida de tu pueblo, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra a tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Trae fortaleza, oh Señor, auméntalo la fe. Aquello que aún ha caído, Señor, aunque tiene poca fe y aún ha caído su vez, Señor, pero que esto tú lo trajiste hasta aquí para fortalecerlo, para traerlo, Señor, Dios mío, aún aumentarlo su fe, Padre amado. Espíritu Santo, bendito por siempre. Gloria a tu nombre, Espíritu de Dios. Honramos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre y bendecimos, Señor, esta palabra para que pueda caer nuevamente en buena tierra, Espíritu Santo. Engrandecemos y exaltamos tu nombre hoy, siempre y para siempre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza al que vive por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.